Estoy enfrentando un cáncer terminal y se me acaba el tiempo. Presta atención. ¿Has oído hablar del proyecto Aurora? Lo anunciaron como un avión supersónico en los años 80, pero eso era solo una fachada. Estuve allí, vi lo que realmente escondían en esa base en Nevada. No era un avión, era algo mucho más peligroso, un dispositivo capaz de realizar hazañas más allá de la comprensión humana. Mantuve este secreto toda mi vida, pero ahora, al borde de la muerte, ya no me importan las consecuencias. Necesito revelar la verdad. Mi nombre es Thomas Igor. Nací y crecí en California, y pasé la mayor parte de mi vida allí. En 1968 ingresé al Instituto de Tecnología de California para estudiar ingeniería aeronáutica. Fue una época de gran emoción, con la carrera espacial en su apogeo y la tecnología avanzando rápidamente. Me gradué a finales de los 70, decidido a contribuir a algo grandioso, algo que cambiaría el mundo. Nunca imaginé que esta oportunidad vendría de una llamada inesperada a principios de los años 1980, cuando un enigmático general me contactó. No dio detalles, solo dijo que me necesitaban para un puesto crucial en una base secreta en Nevada. Sin dudarlo mucho, acepté la oferta. Recibí un billete de avión y a los pocos días volaba hacia el desierto de Nevada, un lugar desolado y aislado. Al aterrizar me recibió un jeep que me llevó directamente a la base. Recuerdo mirar por la ventana el paisaje desértico y preguntarme en qué me estaba metiendo. Fue recién al pasar por los primeros puntos de control y ver las instalaciones que me di cuenta de dónde estaba. El Área 51, el lugar más envuelto en misterio y teorías conspirativas del mundo. Inicialmente me asignaban tareas de reparación y mantenimiento de aeronaves, trabajos rutinarios y casi monótonos. Pero algo en esa base parecía fuera de lugar. Había zonas a las que no tenía acceso, aparentemente más vigiladas que otras, y con el tiempo, comencé a sospechar que se estaba ocultando algo más, algo que nunca debería revelarse. Me recibió el general George W. Murdoch, un hombre serio de unos 60 años, cuyo rostro, marcado por años de servicio, no mostraba ninguna emoción. Me invitó a su oficina, un ambiente austero donde se podía sentir una espesa atmósfera de autoridad. «Bienvenido, Igor», dijo con voz profunda. «Tenemos un trabajo importante para ustedes aquí. No se trata solo de reparaciones. Lo que hacemos en esta base es crucial para la seguridad nacional», continuó, antes de ponerme a cargo del mantenimiento de 2 aviones F-Eagle y de las reparaciones urgentes de un par de F-16, luchando contra los halcones. Asentí sin dudarlo, sabiendo que no era momento para preguntas. Me lancé a las tareas de inmediato, concentrándome en cada detalle como si mi vida dependiera de ello. Con el paso de los días me fui familiarizando con la base, un vasto lugar lleno de secretos escondidos a plena vista. Vi aviones viejos y desgastados en rincones olvidados, máquinas que parecían de otra época. Una tarde, mientras inspeccionaba un avión averiado en el taller, algo debajo del ala izquierda me llamó la atención. Un pequeño objeto que parpadeaba intermitentemente. Curioso, me acerqué para examinarlo. Era extraño, definitivamente fuera de lugar. Extendí la mano y toqué el objeto, que inmediatamente se apagó y una ola de calor recorrió mi dedo. Instintivamente estreché mi mano debido al dolor, pero la molestia desapareció tan rápido como apareció. Cuando volví a mirar, el objeto ya no estaba allí, solo un pequeño agujero del que parecía haber sido arrancado algo. Confundida, traté de ignorar el malestar que me invadía y continué con mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido. Mientras barría el suelo apareció una chispa detrás de mí. Rápidamente me di la vuelta, pero no había nada allí. Entonces, apareció una figura de la nada. Un hombre de unos 30 años se paró frente a mí. «Mi nombre es Morgan», dijo, con una voz que parecía arrastrar cada palabra. Lo saludé, aunque algo en él me ponía nerviosa. Sus ojos vacíos y aturdidos, como si hubieran visto más de lo que un hombre debería, me desconcertaron.
Su acento era casi ininteligible, un inglés que sonaba extraño a mis oídos. La historia que voy a contar ocurrió cuando estaba casi al final de mi vida, enfrentando un cáncer terminal. Escuche atentamente. ¿Ha oído hablar alguna vez del proyecto Aurora? En los años 80 se hablaba de él como de un avión supersónico, pero eso era solo una cortina de humo. Estuve allí, vi lo que realmente escondían en esa base secreta en Nevada. No era un avión, era algo mucho más amenazador, un dispositivo capaz de realizar hazañas inimaginables. He mantenido este secreto toda mi vida, pero ahora que no tengo nada que perder, siento la necesidad de revelar la verdad antes de irme. Mi nombre es Thomas Igor. Nací y crecí en California, donde pasé la mayor parte de mi vida. En 1968 ingresé al Instituto Tecnológico de California para estudiar ingeniería aeronáutica, en una época en la que la carrera espacial y el avance tecnológico marcaban la vida cotidiana. Me gradué a finales de los años 70, convencido de que contribuiría a algo monumental, algo que realmente cambiaría el mundo. No tenía idea de que esta oportunidad surgiría de una llamada inesperada, a principios de la década de 1980, de un misterioso general que se comunicó conmigo sin darme muchos detalles, solo diciendo que me necesitaban para un puesto crucial en una base secreta en Nevada. Acepté la oferta sin hacer demasiadas preguntas. Recibí un billete de avión y pronto volé hacia el desierto de Nevada, un lugar solitario y desolado. Tan pronto como llegué, un jeep me llevó directamente a la base. Mientras miraba por la ventana el paisaje árido, me preguntaba en qué me estaba metiendo. Fue solo al pasar los primeros controles de seguridad y ver las instalaciones que entendí dónde me encontraba. El Área 51, un lugar rodeado de más misterios y teorías conspirativas que cualquier otro en el mundo. Al principio me asignaron tareas de reparación y mantenimiento de aeronaves, tareas rutinarias y casi tediosas. Pero algo en esa base no me parecía bien. Había zonas a las que no podía acceder, zonas más vigiladas que otras, y con el tiempo comencé a sospechar que escondían algo mucho más serio, algo que nunca debería ser expuesto al mundo. Me recibió el general George W. Murdoch, un hombre de unos 60 años de aspecto serio, cuyo rostro curtido no mostraba ninguna emoción. Me llevó a su oficina, un espacio austero donde la autoridad era palpable. «Bienvenido, Igor», dijo con voz profunda. «El trabajo aquí no se trata solo de reparaciones. Lo que hacemos en esta base es vital para la seguridad nacional», me informó antes de asignarme a encargarme del mantenimiento de 2 aviones F-Eagle y de las reparaciones urgentes de unos F-16 Fighting Falcons. Asentí sin dudarlo, sabiendo que no era momento de preguntas. Me lancé a las tareas de inmediato, con una concentración meticulosa, como si mi vida dependiera de ello. Durante los días siguientes, me familiaricé con la base, un vasto lugar lleno de secretos escondidos a plena vista. Vi aviones viejos y desgastados en algunos rincones, máquinas que parecían de otra época. Un día, mientras inspeccionaba un avión averiado, algo debajo del ala izquierda llamó mi atención. Un pequeño objeto que parpadeaba intermitentemente. Curioso, me acerqué para examinarlo. Era extraño, claramente fuera de lugar. Sin pensarlo, toqué el objeto, que inmediatamente se apagó, y una ola de calor recorrió mi dedo. Instintivamente, sacudí mi mano para alejar el dolor, pero el malestar desapareció tan rápido como apareció. Cuando volví a mirar, el objeto ya no estaba allí. Lo único que quedaba era un agujero donde algo había sido arrancado. Confundido, traté de olvidar el malestar que sentía y continué mi trabajo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido. Mientras barría el suelo, apareció una chispa detrás de mí. Rápidamente me di vuelta, pero no había nada. Entonces, apareció una figura de la nada. Delante de mí estaba un hombre de unos 30 años. «Mi nombre es Morgan», dijo con voz arrastrada. Lo saludé, aunque algo en él me ponía nervioso.
Sus ojos vacíos y perdidos, como si hubieran visto más de lo que un hombre debería, me desconcertaron. Su acento era casi ininteligible, un inglés extraño que apenas podía entenderse. Mientras examinaba el extraño artefacto que había tocado antes, sentí un dolor agudo en el dedo que había usado para tocar el objeto, como si algo me quemara debajo de la piel. Era un sentimiento que no podía ignorar. Unos días más tarde, estaba sentado en mi escritorio, esperando la hora del almuerzo. Miré el reloj. Eran las 12:15 de la tarde. Me levanté para ir a la cafetería, pero al salir de la oficina, un zumbido sordo llenó mis oídos, paralizándome. No podía oír el ruido de los trabajadores de la base. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El lugar estaba desierto, pero el zumbido persistía. De repente vi a Morgan parada frente a mí otra vez. Esta vez su aspecto era distinto, mucho más deteriorado. Parecía desgastado, como si el tiempo y algo más lo hubieran consumido. Mi corazón se aceleró. ¿Quién eres realmente?, pregunté. Mi voz temblaba. Morgan me miró con esos ojos vacíos y dijo: «No es necesario que lo sepas todavía, pero debes seguirme, Thomas Joe Igor». Escuchar mi nombre completo dicho por él me dejó frío. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, mi mente dando vueltas en busca de una explicación. «No hay tiempo para eso», respondió Morgan. Su tono no dejaba lugar a discusión. A pesar del miedo que sentía, lo seguí. Morgan me guió nuevamente a la misma cámara que había visto antes. Pasamos junto al artefacto brillante, y esta vez se detuvo frente a otra puerta al fondo de la habitación. Puso la palma de su mano sobre un panel, y la puerta se abrió, revelando una habitación llena de vitrinas. Dentro de estas vitrinas había objetos que desafiaban toda lógica, cosas que no podía entender ni describir con precisión. Cada uno de estos artefactos irradiaba una sensación de poder y peligro. Morgan empezó a señalar algunas de las vitrinas. «Ese es un láser capaz de desintegrar cualquier cosa. Es un reloj que refracta la luz de tal manera que hace que su portador sea casi invisible. Y eso de allí», dijo, señalando un pequeño objeto triangular. «Es un transportador interestelar. Es lo que necesito». Antes de que pudiera responder, lo interrumpí. «Espera, ¿quién eres realmente?». Morgan se volvió hacia mí, su rostro tan inexpresivo como siempre. «No soy humano, soy un extraterrestre de Arcturus en la constelación de Bootes. Mi verdadero nombre es Sider Artus. He estado atrapado en su planeta desde 1947, cuando su raza derribó mi nave. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Por qué me hablas? Hay mucha gente en esta base». Morgan, o más bien Sider Artus, respondió con calma. «Me conecté contigo porque fuiste tú quien tocó el comunicador que lancé. Está incrustado en una de las naves que atacaron mi nave». De repente todo cobró sentido. Recordé haber tocado ese extraño objeto en el avión. «¿Qué quieres de mí?», pregunté sintiendo mi mundo temblar. «Necesito que me ayudes a obtener este objeto para poder regresar a mi planeta. Estoy atrapado aquí desde 1947. Lo miré, sorprendida y aterrorizada. «¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Este lugar está vigilado en todo momento». Sider Artus mostró una leve sonrisa. «Puedo ayudarte con eso yo mismo». En un abrir y cerrar de ojos, me encontré de regreso en mi oficina, sentado en la silla, sudando frío. Miré el reloj. Todavía decía las 12:15 de la tarde. Mi mente intentó procesar lo que había sucedido, pero el terror que sentí me paralizó. Ese día no fui a almorzar. Me quedé en la oficina, temblando, hasta que desapareció la tarde. Eran las 7:30 de la tarde y todavía estaba en la oficina, sin poder moverme. El miedo me había paralizado y cada vez que pensaba en lo que había visto, un sudor frío me recorría la espalda. No había salido desde el mediodía, y ni siquiera había intentado trabajar. Me quedé allí sentado con mi mente dando vueltas en círculos de terror. El gerente, preocupado por mi ausencia, finalmente llamó al general Murdoch.
No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos firmes y decididos acercándose por el pasillo. De repente, la puerta de mi oficina se abrió con un portazo seco. Allí estaba Murdoch, mirándome con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Qué te pasa, Igor? ¿Por qué no has trabajado desde el mediodía?, exigió. Su tono no dejaba lugar a disculpas. Lo miré sudando y temblando. Y antes de que pudiera controlarme, las palabras salieron de mi boca. Entonces, aquí tienes armas y objetos de origen extraterrestre, ¿eh? El general permaneció en silencio, con sus ojos fijos en los míos, tratando de descubrir si había perdido la cabeza o si estaba diciendo la verdad. Finalmente, Murdoch respondió con una palabra, lleno de incredulidad. ¿Qué? Sin más, chasqueó los dedos y ordenó que trajeran al comandante Fitzgerald. Pronto entraron 2 guardias militares en la habitación, escoltando al comandante, un hombre al que apenas conocía de vista. Sin darme tiempo a reaccionar, los guardias me agarraron y uno de ellos me golpeó fuerte en la cabeza, haciéndome perder el conocimiento. Cuando desperté, me encontré atado en una pequeña habitación, rodeado por más de 10 guardias militares. A mi lado, otro hombre gritó exigiendo ser liberado. Me dolía terriblemente la cabeza y la confusión me envolvía como una espesa niebla. Entonces, la puerta se abrió y el general Murdoch entró con pasos firmes, dirigiéndose directamente al comandante Fitzgerald, con una mirada que rebosaba ira contenida. ¿Cómo te atreves a hablar de algo clasificado con alguien? Has violado todas las reglas impuestas por esta base. El comandante, pálido y claramente asustado, negó con vehemencia. No dije nada. No conozco a este señor. No sé de qué me estás hablando. Pero Murdoch no estaba dispuesto a escuchar excusas. Con un gesto ordenó, y uno de los guardias militares, sin dudarlo, sacó su arma y disparó contra el comandante. El disparo resonó en la pequeña habitación, y Fitzgerald cayó al suelo, con el cuerpo inerte y ensangrentado. El grito que escapó de mi garganta fue incontrolable, una mezcla de puro terror y horror. Nunca había presenciado algo así, y mi mente se resistía a aceptar la realidad ante mis ojos. Permanecí inmóvil, incapaz de pronunciar una palabra, mientras mi corazón latía descontroladamente. El general Murdoch se acercó a mí, su rostro ahora sereno, casi compasivo. Lo siento, señor ingeniero, pero parece que le han dicho demasiado. Lamento que esto tenga que ser así, pero ¿qué más puedo hacer? El guardia que había disparado al comandante ahora me apuntó con su arma, listo para cumplir la orden. Fue entonces cuando grité con todas mis fuerzas: «¡Espera!». Murdoch levantó la mano, impidiendo que el guardia disparara. «Habla», ordenó, mirándome intensamente. «Lamento que hayas tenido que matar a tu comandante, pero él no me dijo nada. Lo vi todo yo mismo. Morgan, o como sea su verdadero nombre, me mostró estas armas. Su verdadero nombre es Cedar Artus, y dice que es un extraterrestre. Me contó todo sobre estas armas y cómo funcionan. Vi cómo abrió la bóveda con solo la palma de la mano. Todo lo que pasó, todo lo que vi, no lo entendí, pero lo vi». El general Murdoch me observó de cerca, procesando mis palabras. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora mostraban un destello de interés mezclado con oscura sospecha. Lo que había dicho parecía haber tocado una fibra sensible, una que Murdoch no esperaba que fuera revelada tan fácilmente. Me miró en silencio durante unos momentos, sus ojos calculadores sopesando mis palabras. Finalmente, se volvió hacia el guardia que todavía me apuntaba con el arma. «Bajen el arma», ordenó. «No dispares todavía». Sentí que tenía una escapatoria por los pelos, pero sabía que aún no estaba fuera de peligro. Murdoch se acercó, su mirada penetrante fija en la mía. «Supongamos que estás diciendo la verdad», dijo, con un tono que no dejaba lugar a bromas. «Descríbeme este Cedar Artus». Hice lo mejor que pude para describir lo que había visto. Un hombre de aspecto humano, pero con un extraño deterioro, y las palabras que pronunció
revelaban su verdadero origen. Dijo que su barco ha estado a unos 2 kilómetros de aquí desde 1947, agregué, con la voz temblorosa. Murdoch levantó su radio y dio una seca orden. Barre el perímetro de la base en un radio de 2 millas. Busca cualquier anomalía. Luego se volvió hacia mí con ojos duros. Si estás mintiendo, te mataré aquí mismo. Solo tienes 10 minutos. El tiempo pasó de manera agonizante, interrumpido solo por el ocasional crujido de la radio. Finalmente, después de 8 minutos que parecieron una eternidad, se encendió la radio. Encontramos algo, señor. Murdoch salió de la habitación rápidamente, llevándome con él. Los guardias nos escoltaron hasta las afueras de la base, a unos 2 kilómetros de distancia. Allí, parcialmente enterrada bajo tierra y rodeada por los cadáveres de los soldados, había una nave alienígena. Su forma era similar a los informes del incidente de Roswell de 1947, pero verlo en persona era algo completamente diferente. El aire se llenó de un silencio reverente mientras Murdoch inspeccionaba el barco y los cuerpos. Entre los cadáveres distinguí la figura de Siderartus, el supuesto extraterrestre. Su cuerpo alto y desproporcionado yacía sin vida sobre la arena. Un collar alrededor de su cuello despedía un tenue resplandor. Un destello familiar que me recordó el objeto que había tocado en el avión. Impresionado por la veracidad de mi informe, el general Murdoch se volvió hacia mí. «Igor», dijo con un tono que indicaba que estaba haciendo un esfuerzo consciente por mantener la calma debido a lo descubierto. «Te ofreceré un puesto más alto en esta base. Tus conocimientos son valiosos». Pero negué con la cabeza, demasiado aterrorizada por lo que había visto. «No, general, no quiero nada de eso. Quiero irme. No quiero saber nada más». Murdoch asintió lentamente. «Entiendo, pero antes de irte hay algo que debes hacer». Me entregó un documento con el título en negrita, Proyecto Aurora. «Firma esto. Es un acuerdo de confidencialidad. Si hablas de lo que viste aquí, tú y todos tus conocidos morirán». Sin opciones, tomé el bolígrafo y firmé. Supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado en ese momento. Pasaron los años y el peso de lo que había visto nunca me abandonó. Vivía con el miedo constante de que algún día me llegara el secreto que guardaba. Pero cuando el cáncer de piel empezó a consumir mi cuerpo, supe que ya no me importaba. A mis 78 años, con la muerte acercándose, decidí que era hora de contarle al mundo lo que realmente pasó en esa base, sobre Siderartus, sobre el proyecto Aurora y sobre las cosas que nunca debieron existir en nuestro planeta. Y ahora, mientras siento que la vida se me escapa, dejo esta confesión como un último acto de rebelión. Lo que vi en esa base debe ser conocido, incluso si eso significa que mi vida finalmente termina a causa de ello. Sintiendo el peso de los años y la verdad que llevaba, decidí que no podía dejar este mundo sin exponer la oscura realidad que había descubierto. La decisión de revelar los secretos de la base y del proyecto Aurora no estuvo exenta de un gran costo emocional. Sabía que al hacer esto estaría poniendo en peligro mi propia vida, así como la de mis seres queridos. Sin embargo, la urgencia de la verdad superó mi propio miedo. No podía permitir que esos secretos permanecieran ocultos, especialmente considerando el poder y el potencial destructivo de las tecnologías y entidades involucradas. Mi primera acción fue asegurarme de que mi historia fuera escuchada y preservada. Sabiendo que la tecnología podía ayudar y perjudicar, decidí grabar un vídeo detallando todo lo que sabía. Describí la nave alienígena, la muerte de Siderartus y los experimentos y armas que se habían desarrollado en secreto. Le expliqué cómo estos descubrimientos no solo desafiaban nuestra comprensión de la física, sino que también representaban un grave riesgo para la humanidad si caían en las manos equivocadas. Después de grabar el vídeo, hice varias copias y las envié a contactos de confianza en diferentes partes del mundo. Elegí periodistas de investigación,
activistas por la transparencia gubernamental y excolegas que sabía que compartían mi sentido de justicia y deber moral. Era esencial que el mensaje se difundiera en múltiples frentes para evitar que fuera rápidamente suprimido. Cada sobre contenía una copia del vídeo, una carta explicativa e instrucciones para garantizar que la información se hiciera pública si me sucediera algo. Con las copias seguras y distribuidas, el siguiente paso fue encontrar un lugar seguro para vivir mis últimos días. Sabía que la vigilancia sobre mí se intensificaría tan pronto como se descubriera el primer signo de mi traición. Me mudé a una pequeña cabaña en una región aislada donde la tecnología de rastreo sería menos efectiva. El lugar estaba rodeado de densos bosques y tenía acceso limitado, lo que me dio una ventaja estratégica y cierta comodidad psicológica. Mientras me adaptaba a mi nueva realidad, los recuerdos de lo que había visto en la base a menudo me perseguían. El rostro de Sider Artus, la frialdad de los guardias, el sonido ensordecedor del disparo que acabó con la vida del comandante Fitzgerald. Todos estos detalles se arremolinaban en mi mente, reforzando la necesidad de haber tomado mi decisión. A pesar del aislamiento, mantuve contacto con el mundo exterior a través de un teléfono satelital que usaba esporádicamente para actualizar mis contactos y confirmar que todavía estaba a salvo. Una noche, mientras miraba las estrellas, reflexionando sobre la inmensidad del universo y el pequeño papel que cada uno desempeñamos en él, sonó el teléfono. Era uno de los periodistas a quien le había enviado el paquete. Confirmó que había recibido el video y estaba trabajando con un equipo internacional para verificar y publicar la historia en una serie de reportajes de investigación. La noticia de que mi mensaje estaba siendo tomado en serio me produjo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas empezarían a acelerarse. En los días siguientes me mantuve alerta, siempre atento a cualquier señal de movimiento extraño en el bosque o en los accesos a mi cabaña. Cada sonido del viento, cada rama que se rompe, podría ser alguien que viene hacia mí. Sin embargo, estaba decidido a afrontar lo que viniera, armado no solo de una conciencia tranquila, sino también de la verdad de mi lado. La historia de una conspiración tan grande y compleja que involucra tecnología extraterrestre y secretos gubernamentales no sería fácil de aceptar para el público. Sin embargo, estaba dispuesto a luchar por la verdad, cueste lo que cueste, esperando que al exponer estos secretos pudiera de alguna manera contribuir a un futuro en el que tales misterios y poderes fueran tratados con la responsabilidad y transparencia que la humanidad merece. A medida que pasaban las semanas en la cabaña aislada, mi salud comenzó a deteriorarse aún más rápidamente debido al cáncer de piel, pero mi determinación se mantuvo inquebrantable. Cada día que me despertaba era un recordatorio de que mi tiempo era limitado y que necesitaba asegurarme de que la verdad no muriera conmigo. Consciente de que la publicación de la información era inminente, comencé a preparar un último video, testimonio de todo lo que sabía, junto con reflexiones sobre la importancia de mantener a la humanidad informada y protegida de las fuerzas ocultas que operan más allá del conocimiento público. Este video sería mi voz después de mi muerte, un último intento de instigar el cambio y la conciencia. Mientras tanto, el periodista con el que había contactado me informó sobre el avance de la investigación. Habían logrado confirmar la existencia de tecnologías avanzadas a través de fuentes independientes dentro de otras agencias gubernamentales y estaban armando una narrativa que conectaba los puntos del incidente de Roswell con el reciente descubrimiento en la base. Las tensiones aumentaban a medida que se acercaba la fecha de publicación, y sabía que las repercusiones podrían ser inmensas. Algunos días recibía visitas de antiguos compañeros y contactos que habían descubierto mi paradero y querían ofrecerme su apoyo, tanto moral como físico. Trajeron noticias del mundo exterior, suministros y a veces más equipo para ayudar a reforzar la seguridad de la cabaña. Fue reconfortante saber que no estaba completamente sola en mi lucha.
que había otros que compartían la misma preocupación y urgencia por sacar la verdad a la luz. En una noche especialmente estrellada, uno de estos visitantes, un antiguo colega que trabajaba en la misma base que yo, trajo información alarmante. Había oído rumores de que el proyecto se estaba reactivando con un nuevo nombre en clave y que se estaban planeando nuevos experimentos aún más peligrosos. Esto reforzó la necesidad de actuar con rapidez. Juntos, ideamos una manera de infiltrar un pequeño dron equipado con cámaras en el área restringida de la base para capturar imágenes actualizadas de las actividades, proporcionando evidencia incontrovertible de lo que estaba sucediendo. En los días siguientes, realicé la misión con el dron, guiándolo por el accidentado terreno y evitando ser detectado por sensores de seguridad altamente sofisticados. Las imágenes captadas fueron impactantes. Mostraban claramente el desarrollo de armas desconocidas y la presencia de otras entidades que parecían no humanas, trabajando codo con personal militar. Finalmente, la serie de reportajes comenzó a publicarse. Las revelaciones causaron revuelo en los medios y la sociedad. Los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a responder y hubo una protesta pública por la transparencia y la supervisión de proyectos secretos que podrían amenazar la seguridad global. Con la verdad ahora a la vista del público, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber logrado cumplir mi misión. Tristeza por saber que las sombras que habíamos revelado eran solo la punta del iceberg de secretos aún más profundos. Mis últimos días los pasé en la cabaña, observando las consecuencias de las revelaciones que se desarrollaban en todo el mundo. Aunque mi cuerpo estaba débil, mi espíritu estaba satisfecho, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en mi poder para advertir a la humanidad de los peligros escondidos en secreto. Morí no como un hombre derrotado por el cáncer, sino como alguien que luchó hasta el final para traer luz a las sombras más oscuras del conocimiento humano. En la quietud de mi cabaña, mientras las últimas luces del crepúsculo se desvanecían en el horizonte, reflexioné sobre el viaje que había emprendido. Desde el momento en que descubrí los oscuros secretos guardados en la base militar, hasta la decisión de revelarlos al mundo, cada paso estuvo guiado por una feroz determinación de hacer lo correcto, incluso si fuera a costa de mi propia seguridad. La respuesta global a las revelaciones fue mixta. Algunos negaron la evidencia, otros exigieron reformas radicales de las políticas de seguridad y la transparencia gubernamental. Grupos de activistas y organizaciones de derechos humanos se movilizaron, inspirados por la historia que había sacado a la luz, promoviendo debates y exigiendo supervisión internacional de tecnologías que podrían alterar el equilibrio de poder global. Las últimas semanas de mi vida estuvieron marcadas por un sentimiento de misión cumplida. El cáncer avanzaba, pero la tranquilidad que sentía era un bálsamo que calmaba el dolor físico. Sabía que había iniciado algo que no se podía deshacer. Una ola de cuestionamientos y la búsqueda de la verdad y la justicia que continuaría mucho después de que yo me hubiera ido. Con la publicación de la última parte de la serie de reportajes, le pedí al periodista responsable que incluyera un mensaje final mío, una especie de llamado a la acción para todos aquellos que habían seguido la historia desde el principio. Fue un llamamiento a no dejar que se apagara la llama de la curiosidad y la exigencia de transparencia. Estimados lectores y espectadores, al llegar al final de esta impactante revelación, los invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre el poder de la verdad y la responsabilidad que tenemos de proteger a nuestra sociedad de amenazas ocultas. Si esta historia les ha brindado alguna novedad, perspectiva o cambio inspirado en tus visiones del mundo, no dejes pasar este momento sin dejar huella. Suscríbete al canal para seguir más investigaciones e informes que buscan iluminar los rincones oscuros del poder y la ciencia. Deja un me gusta si crees que esta serie marcó la diferencia y comenta a continuación qué te pareció la historia y qué aprendiste de ella. Su opinión es crucial para que podamos continuar nuestro trabajo con el rigor y profundidad que requiere la búsqueda de la verdad.
Agradezco a todos los que han seguido hasta aquí y que comparten el deseo de un mundo más justo y transparente. Tu voz y tu acción son las verdaderas fuerzas que pueden moldear el futuro. Sigue cuestionando, sigue aprendiendo y, sobre todo, sigue luchando por un mundo donde el conocimiento y el poder sirvan al bien común. Firmé el mensaje con mi nombre completo, Thomas Joe Igor, por última vez, dejando un legado de valentía y perseverancia. Mi vida, aunque marcada por desafíos inimaginables, terminó con la serenidad de alguien que sabe que hizo todo lo posible para marcar la diferencia. El eco de mis descubrimientos resonará durante generaciones, un faro para todos aquellos que se atreven a enfrentar las sombras en busca de la luz.